En un foro comunitario, autoridades escucharon a los ciudadanos para evitar abusos del departamento del alguacil y también de la policía de Denver. Karen Vega estuvo allí y habló con una víctima de abuso policial. Adelante, Karen. Juan Carlos, el organismo de supervisión civil e independiente de los departamentos de policía y alguacil de la ciudad de Denver tiene como función principal recibir quejas sobre los agentes de policía para después supervisar las investigaciones sobre presuntas conductas indebidas por parte de estos. Y esta tarde se realizó precisamente eso. Being called a nigger after I was hit several times with a radio and a flashlight. Alex Landau vivió en carne propia la brutalidad policíaca por parte de agentes del Departamento de Policía de Denver cuando solo tenía 19 años y cuando supuestamente hizo una vuelta indebida en su auto, esto en el 2009. Creo que parte de la solución es reconocer la mala conducta policial y discriminación racial tal cuando ocurre. Es evidente que no es una coincidencia que hay tantos casos de maltrato policial y hasta asesinatos hacia jóvenes y personas de color. No pueden apuntar los dedos a la comunidad porque no es nuestra culpa. Tienen que analizar el departamento policíaco. Y en un esfuerzo por reducir y prevenir el número de casos de abuso policial, la Oficina de Supervisor Independiente de Denver, tal como cientos de otras agencias alrededor del país, están llevando a cabo foros comunitarios para escuchar a los ciudadanos y evitar más abusos y, claro, buscar soluciones. Tras haber ganado una demanda monetaria después de que se comprobara el maltrato policiaco que sufrió, Alex se ha dedicado a hablar por los que quizá ya no pueden por diversas razones. He conocido a varias víctimas tal como yo que han sufrido de abuso policiaco. Algunas de ellas ya no están con nosotros y por eso luchar contra la brutalidad policíaca es tan importante para mí. Alex considera que un clima de confianza entre los ciudadanos y la policía es el primer paso para evitar más casos de abuso policial. El uso de cámaras corporales sería una muy buena adición a nivel global y especialmente nacional, con tantos casos de brutalidad policíaca tal como el caso de Michael Brown, Ryan Ronquillo, quien fue baleado y asesinado aquí en Denver por policías, y casos como el mío, que quizá con este tipo de tecnología las cosas no hubieran escalado o tal vez los agentes no se hubieran comportado así o simplemente sería claro y eliminaría cualquier discrepancia. Alex Landau recibió una compensación de $795,000, dinero que él considera no se compara con el maltrato que sufrió, ya que, como él dice, pusieron un precio a su vida a través de esa cantidad. Es todo por mi parte. Karen Vega, Noticias Colorado. Regreso a los estudios. Gracias a Karen Vega por ese reporte.